Estamos de vuelta en un show con Tuti. What es el show? Y hemos destacado cada una de estas semanas, usted lo ha visto, diferentes personalidades en distintos ámbitos. Y es que tenemos guatemaltecos extraordinarios que la están haciendo muy bien y que abren brecha también para otros muchos guatemaltecos. Hoy nos vamos a centrar en la tecnología. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes al ingeniero Luis Furlan, conocido como padre de la Internet en Guatemala. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Tuti, muchas gracias por tenerme por acá. Un placer tenerte por acá. Y también a Kevin González. Él es un empresario dedicado a la elaboración y el ensamblaje y desarrollo de electrónicos en China, además, y próximamente en Guatemala. ¿Cómo estás, Primero Kevin? Dios, bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Muy amables. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pero ya ve usted que también tenemos muchos guatemaltecos que fuera están trabajando y lo están haciendo bien. Y en este caso es un honor para nosotros también tener dentro de este equipo que hoy me acompaña en este bloque a Luis Furlan, quien es el CEO de Duolingo, el que creó el código CAPTCHA y muchas otras cosas que ha hecho este guatemalteco que ya ha estado con nosotros también. Y es un privilegio tenerte otra vez. Luis, ¿cómo estás? Aquí, excelente. Muchas gracias por tenerme acá. Muchísimas gracias a ti por compartir en este mes tan importante para Guatemala, donde me parece genial que en septiembre todos nos recordemos lo lindo y lo maravilloso que es ser guatemalteco. Debería ser todo el año, pero ya que tenemos la excusa, ¿por qué no presumir a nuestros grandes guatemaltecos? Luis, me gustaría que me dijeras tú, ¿cómo ves el desarrollo de no solamente los guatemaltecos, sino los latinoamericanos también en el extranjero? ¿Hay campo para darnos ese espacio cuando muchas veces creemos que son solo las personas que pertenecen a las grandes potencias quienes desarrollan toda la tecnología? Bueno, creo que hay bastante desarrollo de latinoamericanos y guatemaltecos en el extranjero, en el sentido de que ha mejorado mucho. Hace 10 años no se oía mucho de latinoamericanos en la tecnología, pero hoy en día sí se oye bastante. Por ejemplo, fui a una conferencia en México donde habían 10,000 emprendedores de tecnología. Eso hace 10 años no hubiera existido. Claro. Entonces creo que está creciendo bastante, pero aún no se compara, por supuesto, con Asia o con Estados Unidos de Europa, pero estamos creciendo bastante, es lo bueno. Luis, ¿te ha tocado a ti ser de alguna forma, esto no tiene que ver con la tecnología, pero me llama la atención, embajador de Guatemala de alguna manera cuando vas a tantos lugares a los que vas a hablar de tantas cosas y muchas veces te identifican que no eres del país o tú lo dices? ¿Te ha tocado ser embajador de Guatemala? Sí, bastante. Casi en todo lado donde voy, siempre se extraña que soy de Guatemala. Acabo de cambiar mi plática, una plática que doy bastante. En el primer slide ahora digo yo soy de Guatemala y tengo un mapa donde dice dónde está Guatemala y además digo que no es donde tienen los prisioneros, eso es Guantánamo. Y porque hay mucha gente que lo confunde. Que se confunde con eso. Qué lindo, de verdad, gracias por hacerlo. Me gustaría, Luis, porque también quiero platicar aquí con Luis Furlan y con Kevin, que nos acompaña. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer en Guatemala para poder fomentar más esa inquietud y esa creencia? Porque creo que también tiene que ver mucho con las creencias, más que, o sea, al igual que la capacidad intelectual de poder desarrollar todo esto que creemos tan lejano y tan raro como la tecnología. Sí, yo creo que es totalmente la creencia, no es la capacidad intelectual. Especialmente en el caso de la tecnología y en el caso de la tecnología, por ejemplo, aplicaciones de teléfonos inteligentes o aplicaciones web, no existe ninguna razón por la que esto no se pueda hacer en Guatemala. Por ejemplo, no existe ninguna razón por la que Twitter no pudo haber sido inventado en Guatemala. Entonces yo creo que es más que todo la mentalidad. Y creo que lo más importante es tener una mentalidad de tomar más riesgos, que es algo que tiene que ver no solo con los tecnólogos, sino también con los inversionistas, que tengan, porque para poder desarrollar algo se necesita inversión y tener la actitud de tomar más riesgos, creo que es lo importante. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Y regresando aquí al estudio, te pregunto, Luis, o bueno, lo que hablábamos con Luis anteriormente, que muchas veces las personas creemos que eso es una locura, que esto nuevo que viene no se va a utilizar, nos podrían tachar de locos si no se nos apoya. Sé que en tu historia también pasó algo así, cuando dijiste, ¿por qué no traemos internet? ¿Cómo fue? Así es, Tuti. De hecho, el comentario era, ¿para qué queremos eso si ya tenemos telégrafo?
Ah. Ya tenemos teléfono, Claro. ya tenemos fax. Entonces, ¿para qué quieren esa cosa? Y tomó bastante tiempo convencerlos de que era algo diferente y que podría cambiar radicalmente la forma de las comunicaciones. ¿Todavía te siguen cuestionando en las diferentes maneras en que va evolucionando el Internet? Porque hace poco hablaba con alguien y me decía, ¿se acuerda cuando todavía sonaba fax, cuando uno se conectaba con Internet? Yo no me acordaba, yo dije, es cierto. Pero todo eso ha ido evolucionando, ¿aún existe esa resistencia? No creo que haya tanta resistencia hoy día. La gente ya está esperando ese tipo de cambios, creo yo. Ok. Pero un tema que estaban platicando con Luis Fonan era justamente la parte de si es hecho en Guatemala, no debe servir. Y eso creo que sí es un problema grande que tenemos, ¿verdad? Como que preferimos el producto que ya está certificado desde hace años o que tiene esa fama. O que es de afuera, simplemente. Simplemente. Exactamente. Yo lo veo con los dominios, por ejemplo. Siempre nos llaman a preguntar, mire, pero ¿y esos, los .gt, cómo se comparan con los .com o con los ¿Qué diferencia hay? Ok. ¿Verdad? Y entonces cuesta un poco decirles, es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, pero es un poco la mentalidad que tenemos aquí en Guatemala, creo yo. Interesante el punto que tocas, porque aquí es donde Kevin entra a batear, precisamente porque ¿cómo te fue a ti? Yo sé que tú trabajas, o sea, tu empresa está en China, Así empiezas es. ahora ya en Guatemala y eso yo creo que es genial, pero ¿por qué tuviste esa necesidad de estar allá en lugar de hacerlo aquí? ¿Hubo algún obstáculo que te impidió hacerlo aquí? Realmente el haberme ido para allá y producir allá fue más por fines de logística, fines de costos, más de lo que comentábamos, de lo que comentaban ahorita, de que fuera nacional o no. Y realmente estando allá me abrí puertas a vender a otros países. Hoy por hoy vendemos a más de 5 países. ¡Felicitaciones! Entonces, gracias. Entonces, probablemente si hubiéramos estado aquí en Guatemala se me hubiera complicado un poco más, pero por el tema de logística y no por la aceptación de los clientes. De hecho, yo he vivido ese cambio y hoy en día recibimos correos en la cuenta de la empresa de clientes preguntando, miren, ¿dónde puedo conseguir sus tabletas? Porque me he enterado que son hechas por guatemaltecos. Y por eso es que las quieren comprar. Wow. Y no al contrario. Entonces he ido viviendo ese cambio y se han dado cuenta que lo guatemalteco sí sirve, pues. Qué genial. ¿Y qué hay de tu generación? ¿Cómo ves tú esa apertura, esa gana de innovar y de hacer que Guatemala también produzca y que se acepte el producto de Guatemala? Yo creo que todos los de mi generación, o en su gran mayoría, pues salimos muy inquietos en ese sentido. Todos queremos hacer diferencia y creo que si seguimos incentivando y transmitiendo ese sentimiento hacia las personas que nos rodean, no de nuestra misma edad, sino a las personas que simplemente están alrededor nuestro, vamos a transmitir esa gana de querer hacer la diferencia. Eso sí, pues todos tenemos que estar dispuestos a fracasar 10 veces y triunfar una, pues, pero creo que todos estamos con esa gana de hacer cosas diferentes por Guatemala. Kevin, ¿hay que ser genios para poder llegar a estas esferas? No, para nada, solo hay que ser necios. Ok, llevámoslas de ganar Sí, entonces. exactamente, necios y chispudos, pero no, genios, no. Pero por supuesto Porque hay que ese es el aliarse de estigma, esas... que, bueno, a ver, tienes que saber, y tienes, Claro. pero es que a veces tenemos ese estigma de que nosotros los genios iluminados, los no sé qué, ¿no? Los que nacieron en luna llena y no sé cuántos, y creo que tenemos que ir cambiándonos esas cosas dentro de nuestra cabeza. Y también me parece, Luis, que los maestros, los papás, tenemos un rol muy importante en cómo le vamos dejando a nuestros hijos que se interesen. Mi hija pequeña ayer me dice, mami, voy a estudiar ciencia un ratito. Me pareció increíble, agarró un libro de dinosaurios porque le encantan los dinosaurios y se puso ahí a según ella investigar. Tiene 4 años, no lee, pero ese es su estudio de la ciencia, me pareció genial. Pero a veces creemos que la ciencia, que la matemática, que la biología, que química son cosas que no se nos dan. ¿Cómo deberíamos cambiar ese enfoque que tenemos para este tipo de materias como la matemática, por ejemplo? Ese, Tuti, es uno de los temas en los que más estoy involucrado ahorita, porque efectivamente cuando los niños son chiquitíos, desde los 0 hasta como los 6 años, son de lo más curioso y lo más investigadores y toda la cuestión. Y es en la edad escolar donde parece que nosotros los adultos los frenamos. ¡Qué triste! Los profesores y los mismos padres de familia, ¿verdad? Entonces, y uno los empieza a ir moldeando y le dice, no, tú eres mujercita, no vas a estar jugando con los sapos y con estas cosas, y
se le va el interés por la biología, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahorita el esfuerzo que se está haciendo a nivel, yo diría, mundial, es cómo ir hacia la primaria, hacia la secundaria, en el hogar, inculcar el amor por la ciencia, por las matemáticas y esas cuestiones. Por la investigación. Exactamente, así es. No botarles ese interés que tienen, pero efectivamente el sistema escolar ahorita tiene ese efecto como de frenarlos, y eso es lo que tenemos que ver cómo cambiar. Bueno, y si el sistema no cambia, ojalá y nosotros de padres pongamos nuestro foquito de alerta y permitamos que nuestros hijos desarrollen todo eso que traen, porque sí son de verdad un manojito de preguntas y de ganas de aprender, y ojalá lo aprovechemos. Yo les quiero agradecer, número uno, por el personaje que son hoy para Guatemala, porque gracias a ustedes se han abierto brechas que yo sé que muchos seguirán y que Guatemala seguirá creciendo y se dará a conocer de esta forma tan bonita como tú nos has comentado, como yo sé que tú, Luis, también nos has representado a nivel mundial, así que gracias por estar con nosotros. Por cierto, linda sobrina. No, mentira, tengo que presumirlo, es mi tío. ¿Cómo no me voy a sentir orgullosa de que esté hoy aquí conmigo? De verdad, muchas gracias. Es el lado bonito y famoso de la familia. Y el lado intelectual y genial de la familia. No, muchas gracias, Kevin, de verdad, gracias por el trabajo que haces, porque también incentivas a muchos jóvenes que te ven tan chavo, como decimos, y que estés triunfando y haciendo cosas extraordinarias. Y a Luis Fonan también, que estuvo con nosotros, muchas gracias. Hacemos la pausa. Guate es el show. Dígame si no, tenemos muchos motivos para sentirnos tan orgullosos de este lindo país y de lo que somos.